Muy bien. Vamos entonces a continuar nuestra exposición de la carta de Pablo a los Colosenses, como llevamos hoy, creo que ya es el cuarto domingo. Y voy a avanzar del versículo 3 en adelante. Entonces le invito para que volvamos a leer de nuevo en la carta a los Colosenses, el capítulo 1, vamos a leer los versículos del 3 al 5. Me acompañan en la lectura y oramos al Señor. ¿Estamos allí? Amén. Leo la versión Reina Valera, dicen algunos hermanos, la reina de las versiones. Colosenses capítulo 1, verso 3, dice así la escritura: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Verso 5. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Incline su rostro y oremos todos. Ore usted allí. Estamos delante de tu palabra, Señor, tu pueblo, tus hijos, tus escogidos, Señor, y nos humillamos delante de ella, pues ella es nuestra fuente de autoridad. Gracias por esta palabra, Señor, porque esta palabra ha edificado la iglesia por muchas generaciones, lo hace hoy y lo hará hasta tu regreso. Ella es suficiente para instruir, redarguir, corregir, formar, preparar al siervo tuyo para la buena obra. Señor, nos encomendamos en tus manos y pedimos que esta palabra cumpla ese propósito en nuestras vidas, como está escrita allí, Señor. Lo creemos, Señor, porque es tu palabra. Utiliza a tu siervo, Señor, para ello. Dile qué decir y cómo decir, Señor. Y abre nuestros oídos espirituales a tu mensaje, que tu espíritu, Señor, obre con ese poder de esa palabra. Danos humildad, sencillez, Señor, para escucharla y disposición, Señor, para ser instruidos por ella. Recordar lo que ya sabíamos y corregir lo que estaba mal, Señor, y aprender cosas nuevas que hoy nos vas a enseñar también, Señor. Reafirmar esa fe que estamos recibiendo, esa doctrina que tú nos estás dando, que procede de tu santa palabra, Señor. Gracias por los que estamos aquí, gracias por los que oirán este mensaje a través de los medios tecnológicos, Señor. Obre usted conforme a su soberanía en las vidas de quienes lo van a escuchar a través de la internet, Señor. Gracias te damos, Señor. En tus manos nos colocamos, dirigidos por tu Santo Espíritu, nuestro Maestro y quien nos corrige y nos redarguye. En Cristo Jesús. Amén. La semana pasada habíamos terminado la salutación, los dos primeros versículos, 3 domingos en estos dos primeros. Qué maravilloso mensaje hemos recibido. La conclusión de lo que dijimos la semana pasada: la paz no es un estado de ánimo, ni un sentir. Recuerda, una de las frases contundentes de la conclusión del mensaje pasado. ¿Sí? La paz hoy en día está más enfocada a la parte humana, a experiencias místicas y muchas otras cosas, pero está lejos de la verdadera paz que anuncia la Escritura. Cristo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. La paz de Dios, que nos lo enseña la Biblia, es totalmente distinta a la paz del mundo, la paz del hombre. Esa fue una de las conclusiones que estuvimos tratando. Hablamos también de la gracia, ¿recuerdan? De la gracia anunciada aquí en el versículo 2. Gracia y paz están unidas. Quien está en paz con Dios es porque goza de la gracia de Dios. Y quien goza de la gracia de Dios vive en la verdadera paz
que debería tener el hombre. ¿Cierto? Recuerden eso. Los hijos de Dios, los escogidos de Dios, verdaderamente están en paz. Porque ¿qué es estar en paz? Es no tener cuentas pendientes con Dios. Dios a sus hijos los llamó, los escogió y Él mismo decidió perdonar los pecados por medio de Jesucristo. No es que los haya pasado por altos. No. Dios no pasó por alto nuestros pecados. Porque Él no toma por inocente al culpable. Sería contradictorio. Alguien pagó por nosotros. Eso es distinto. Para ilustrar esto, esta conclusión, me parece bien compartir esta ilustración. Escuchen esto, hermanos, de esto que acabo de decir. Un hombre inocente se acercó a un juez y voluntariamente le propuso tomar el lugar de un asesino convicto y ser ejecutado. El juez consintió. Al día siguiente, el juez llamó al convicto y le dijo al convicto que tenía que hacer una decisión, tenía que tomar una decisión. Y le dijo lo siguiente: un hombre inocente ha muerto en tu lugar. Si tú aceptas su pago por el crimen que tú cometiste, tú quedas en libertad y sin cuentas con la justicia. Si no aceptas su pago, entonces tú serás ejecutado por tu crimen. ¿Cuál es tu decisión? ¿Entendimos? Eso fue lo que hizo Cristo por nosotros. Esto es lo que enseña el Evangelio. Esa es la buena noticia del Evangelio. La buena noticia del Evangelio no es que Dios te va a sanar de un cáncer, ni te va a regalar una casa y un carro. No, esa no es la buena noticia del Evangelio. Esas son las mentiras de los predicadores de la prosperidad, que tuercen el Evangelio. Pero ese no es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio guarda relación con esta ilustración que acabamos de dar. ¿Cuál es el mensaje del Evangelio? Que alguien pagó por tus pecados, que ya no tienes cuentas pendientes con Dios, que la ira de Dios ya no está sobre ti, que tienes vida eterna, porque Cristo murió por ti y con su sangre te lavó, te perdonó los pecados. Ese es el mensaje del Evangelio, no hay otro. Recuerden siempre eso. Como decimos en nuestro lenguaje y dichos colombianos, lo demás es cháchara, mentira y palabrería barata. Ese es el mensaje del Evangelio. Esa es la buena noticia. La buena noticia: Cristo pagó por mí y gracias a ese sacrificio de Cristo estoy en paz con Dios. Dios ya no descarga su ira sobre mí, porque la descargó en Cristo en la cruz. Ese es el mensaje del Evangelio. No hay otro. Recuerden, hermanos. Y eso es lo que tú tienes que evangelizar. Recuérdenlo siempre. Vamos entonces, esa es la conclusión de todo el paquete que dimos los domingos anteriores hasta el versículo 2. ¿Qué hay en el versículo 3, 4 y 5? Vamos a escudriñarlos. Dice el verso 3: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Citémoslo aquí. Versículo 3. ¿Qué encontramos aquí? Bueno, encontramos unas palabras de Pablo donde, dirigiéndose a la iglesia, empieza, después de haber saludado a la iglesia en los versículos anteriores, entonces Pablo hace una afirmación allí. ¿Y qué está diciendo Pablo? Que siempre orando por vosotros. Siempre está orando. Están orando. El hábito de la oración, hermanos, es una de las evidencias. Escuche bien la palabra. Una de las evidencias, porque hay varias. Por eso decimos, es una de las evidencias
más claras que alguien, que uno particular, diríjaselo a usted mismo, es un verdadero cristiano. Una frase que hemos compartido aquí desde este púlpito concerniente a esto es que un cristiano que no ore no tiene sentido. Ser cristiano es sinónimo, entre muchas cosas, de una persona de oración. ¿Y cada cuánto debo orar? Pues Pablo lo dice aquí, siempre orando. Pablo no está diciendo, de vez en cuando oramos por ustedes. Cuando caemos en cuenta, hemos orado por ustedes, hermanos colosenses. Pablo no dice eso. Y no solamente oraban por la iglesia de Colosas, oraba por todas las iglesias, sino que aquí se está dirigiendo en forma particular a la iglesia de Colosas. Pero asimismo oraban por la iglesia de Éfeso, ¿sí?, de Corinto, etcétera, etcétera. ¿Qué más destacamos en este versículo 3? Algo bien importante de la oración de un hijo de Dios, dentro de los muchos elementos importantes que tiene la oración. Mire otro que descubrimos aquí en las palabras de Pablo en esta carta, que la oración va acompañada de acciones de gracias. La oración siempre, siempre tiene que ir acompañada de acciones de gracias. ¿Qué quiere decir? Que las acciones de gracias van dirigidas, por lo tanto, al Padre, a Dios, nuestro Padre. Nuestras oraciones, lastimosamente, hoy, muchos cristianos no saben orar y creen y utilizan la oración con otras intenciones. Oran, pero no saben. Las oraciones no son para informar a Dios de eventos nuevos, ni para poner en comunicación a Dios de mis necesidades. ¿Por qué decimos eso? Porque Dios ya lo sabe. Dios lo conoce todo. Tú no sabes qué necesidad vas a tener el próximo mes, si es que tienes vida el próximo mes, pero Dios ya lo sabe. Entonces, cuando oramos al Señor y presentamos delante de nuestra necesidad, porque la Biblia nos dice que llevemos a Él todo, obvio, pero no es con la intención de que Él se dé cuenta, no, Él ya se da cuenta. ¿Me hago entender? Dios no se da cuenta que es que no he hecho la remesa. Señor, dame la provisión para la remesa. Él ya lo sabía. ¿Y entonces para qué le oró al Señor? Porque es su mandamiento que le ores. Él quiere que tú le ores, porque cuando tú le clamas por la provisión, por la salud, por la vida, tú le demuestras al Señor que tienes claro que dependes de Él, que Él es el soberano en tu vida y que todo lo que vas a tener, Él es quien te lo da. Y eso lo ve Él cuando tú le oras. Eso es lo que Él quiere. Y de esa manera demuestras tu rendición a Él, tu amor a Él, tu dependencia de Él, y reconoces la soberanía de Dios sobre ti. Para eso es, pero no es para informarlo de eventos nuevos que tengo que Él no sabía. Te voy a orarle para que lo sepa. No es con esa intención. ¿Me hago entender? Hay veces, como decía un personaje famoso en Latinoamérica, sin querer queriendo, eso está sucediendo en mí cuando oro y no me doy ni cuenta. Debes tener claro el sentido de la oración. Damos gracias a Dios y dice el apóstol Pablo, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros. ¿Qué más está afirmando Pablo en estas palabras aquí del versículo 3? Bueno, está afirmando también que Cristo es el Hijo de Dios.
Él es el Hijo de Dios por naturaleza. Y quiero recordar aquí otra doctrina bien importante respecto a esta declaración que hace Pablo. Y es la siguiente, hermanos. Él, Jesucristo, es el Hijo de Dios por naturaleza. Y nosotros somos hijos de Dios, pero únicamente por adopción. Adopción. Dios tiene un único hijo unigénito. La Biblia lo dice. ¿Y qué quiere decir la palabra unigénito? Uno. Ni siquiera dos. Uno. Y el único hijo unigénito de Dios, el único que él tiene, se llama Jesucristo. Refiriéndose a qué entonces, entiendo eso, porque entonces estamos hablando de que todos somos hijos de Dios. Entonces, ¿cómo así que Él es el único y yo qué soy? Estamos enseñando, aclarando, recordando, somos adoptados. ¿Cuál es la diferencia entre Cristo como unigénito Hijo de Dios y nosotros? Que Cristo tiene la misma esencia, naturaleza, etcétera, ¿de quién? Del Padre, que Él es Dios también. Tú y yo no tenemos esa misma esencia. Somos distintos. La esencia, la naturaleza de Cristo como Hijo es igual que el Padre. ¿Cuál? Él, igual que el Padre, es santo, santo, santo. Tú y yo no somos 3 veces santos. Somos santos. Pero Él es santo, santo, santo. Somos adoptados. Cuando tú tienes un hijo de sangre y tienes hijos adoptados también, hay parejas así, hay diferencia entre esos dos hijos. Legalmente, ambos son hijos, legalmente. Pero si hicieran un examen genético, tu hijo de sangre tiene tus mismos genes. Pero el adoptado, si le hacen examen de sangre, no tiene los mismos genes. Para que entiendan. Cristo y el Padre, sí, porque ellos son uno. Pero nosotros no, fuimos adoptados. Ahora, ¿nos ama? Sí, Él nos ama. Por eso nos escogió, por eso nos perdonó, por eso derramó su gracia sobre nosotros, demostrándonos su amor. ¿Y desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo lo hizo. Pero no somos, somos distintos a la relación del Padre de Cristo y Dios Padre. ¿Me hago entender? Somos adoptados. Y nos ama tanto que dio su Hijo unigénito por nosotros, para por medio de ese sacrificio adoptarnos. Y Pablo dice, reconoce, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esa doctrina tiene que estar bien clara, porque a mí una vez me hicieron esa pregunta hace muchos años, yo estaba novato, empezando en el cristianismo hace más de 20 años, y alguien me hizo esa pregunta y yo la verdad, cuando eso estaba empezando, no le supe explicar mucho. Ya después fue que entendí eso. Porque me dijeron, ¿vos sos hijo de Dios? Yo sí, yo hijo de Dios. Pero la Biblia dice que Dios tiene un unigénito hijo, explícame eso. Me quedé corto. Repito, yo estaba hace muchos ratos. Entonces, uno debe tener clara esa doctrina para explicarla. Porque la Biblia lo dice. Refiriéndose a Cristo, es como, siempre se refiere como el unigénito Hijo de Dios. ¿Me he hecho entender? Muy bien. ¿Y qué significa entender esto? Pues hombre, significa mucho. Significa mucho, entre otras cosas, es que entonces entiendo y ahora entendemos que a través de Cristo, por eso es que a través de Cristo, toda bendición espiritual desciende hasta nosotros, del Padre. Lo vimos hace 8 días también. ¿Ustedes están esperando bendición de Dios?
Hace 8 días lo vimos, ¿recuerdan? ¿Ustedes están esperando bendición de Dios? No, ¿por qué? Ya fuimos bendecidos. Y entonces eso que le pedimos en las oraciones, que es favores, eso no tiene nada que ver. El Hijo de Dios ya fue bendecido. Ya fue bendecido. ¿Y qué bendición recibimos? Lo estamos diciendo. Ser adoptados, perdonados y ser librados del fuego del infierno. ¿Qué más quiere? ¿Alguien quiere más? Ya fuimos bendecidos. Y estamos ahora disfrutando de sus bondades, de su misericordia. Y debe disfrutar igual aquel que tiene pobreza, igual que el que tiene riqueza. Ambos deben disfrutar por igual su momento, porque Dios es quien da y Dios es quien, y Él verá a quién le da y Él verá a quién no. Y a ambos los ama por igual. Esa es la utopía que muchos no entienden del Evangelio. Ahora, por tanto, en el sentido más sublime y consolador, entonces, de acuerdo a esto, entendemos ya en otra connotación más profunda lo que significa que Él es nuestro Padre. Que Él es nuestro Padre, y dígame qué razón más poderosa podemos tener para dar gracias. Haber pasado de ser hijos de maldición a ser ahora hijos de la bendición. Porque eso éramos nosotros. Estábamos en la maldición. Teníamos la primera naturaleza del primer hombre, el primer Adán. Y Él nos dio vida y nos dio una nueva naturaleza. ¿Cuál? La del segundo Adán. ¿Quién es el segundo Adán? Cristo. Ahora, ¿cuál es tu nueva naturaleza? ¿Cuál es tu nueva identidad? Yo tengo la mente de Cristo. Cristo, el Espíritu Santo y el Dios Creador moran en mí. Soy nueva criatura. Por eso he sido adoptado y Él me adoptó. Yo no pedí que me adoptara. ¿Alguno de ustedes le dijo al Padre, adóptame como tu hijo, y eso sucedió así? ¿No? ¿Y qué significa eso? Entonces, ¿que nadie lo puede anhelar? No, tampoco. Pero eso, como lo sabemos que la Biblia nos enseña, es solamente soberanía, autoridad y voluntad del Padre, no del hombre. Dios es el que es soberano para decidir a quién toma por hijo y a quién no. Es Dios. El hombre no le da órdenes a Dios para que haga esa acción. La Biblia no lo dice en ninguna parte. Recuerden siempre lo que dice Romanos 9:13 y Deuteronomio. Porque tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia. Nunca se nos olvide ese pasaje. Nunca. Por eso es que Él es el Padre también de misericordia. ¿Sí? Una forma de llamar a nuestro Padre. El Dios de la consolación también. Los nombres que le podemos dar a nuestro Dios. Y a través de Cristo, por lo tanto, vayamos concluyendo, toda bendición espiritual desciende hasta nosotros del Padre. Por eso es que todas nuestras oraciones deben ser presentadas al Creador a través de Jesucristo y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tú siempre que ores, al terminar tu oración, di en tu oración en nombre de nuestro Señor Jesucristo. No es en el nombre de María, ni de Pedro, ni de San Pancracio, ni de ninguno de esos. Pero es que María fue muy bonita y fue la que parió a Cristo, sí, pero ella no murió en la cruz por nadie. Ni Pedro, ni Juan, ni San Pancracio, ni San Panchito, ni nadie de ellos. El que dio su vida por nosotros se llama Jesucristo. Y Él dijo que todas las oraciones nuestras deben de ir en su nombre al trono de la gracia. Y Él está constantemente intercediendo por nosotros ante el Padre, por nosotros. No cesa de hacer eso. Él no duerme, Él no descansa de hacer eso. Él no se acuesta ni se va de vacaciones como nosotros. Y no estoy diciendo que eso sea malo, no, sino que porque Él es distinto a nosotros. Él no tiene vacaciones ni cesa de interceder por ti y por mí. ¿Me hago entender? Día y noche, constantemente, desde siempre hasta hoy, seguirá
intercediendo por sus hermanos. Él es nuestro hermano. Qué bonito y qué hermano tan hermoso tenemos nosotros. ¿No cree usted? Qué Salvador más grande tenemos nosotros los cristianos. Ningún hermano como Él. Él es único. Él es único. No hay otro como Él. Qué razón más poderosa para dar gracias a Él. Dio su vida por nosotros. Él la dio, nadie se la quitó. Él lo dijo. Nadie me quita la vida, yo doy mi vida. Y no solamente eso, sino que día y noche te está cuidando y intercediendo ante el Padre por ti y por mí. Otra vez vuelve y juega. ¿Qué más queremos? Como dice un dicho nuestro, el que pida más, ya saben el resto del dicho, ¿verdad? Para los que no lo saben por internet, aquí en Colombia, el que pida más, que le piquen caña. Mejor dicho, así decimos nosotros. Vamos a continuar aquí en esta porción de la Escritura. Dice el versículo 4. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. ¿Qué dice y qué significan estas palabras? ¿Qué mensaje hay aquí en estas palabras de Pablo? Uy, hermano, aquí hay una doctrina impresionante en este versículo 4. Aquí hay una doctrina grande que le pido a Dios que esta mañana nos la recuerde y que la simiente como concreto con roca en nuestro corazón para que quede ahí grabada y no se borre. La iglesia de Colosas, como lo hemos visto en el contexto, y no solo la iglesia de Colosas, muchas de las iglesias hasta hoy estaban experimentando peligros, amenazas. La iglesia hoy presenta amenazas, está expuesta a amenazas, claro. ¿Y cuál es la amenaza más grande? Ahora días vi un clip de un video en YouTube en una conferencia que yo creo que debió haber sido en Estados Unidos y estaban el pastor Miguel Núñez y el pastor Suel Michelén invitados. Y la gente estaba haciendo preguntas, creo que en vivo por YouTube. Y llegó ahí la pregunta que, ¿cuál consideraban ellos que era hoy el peligro más inminente que enfrentaba la iglesia cristiana? Así fue la pregunta. Entonces, la hicieron para que el pastor Miguel o el pastor Suje la contestaran. Estaban ellos dos ahí en el panel. Y la respuesta que dieron ellos y compartieron es precisamente esto. Las falsas doctrinas, pero consideraron allí en conclusión que la doctrina de las muchas que hay que son nefastas, peligrosas, consideraron que la más peligrosa era la falsa teología de la prosperidad. Porque esa es la que hipnotiza los ojos de los hombres y vende y por la que van todos los hombres. Porque todos los hombres en su naturaleza humana quieren estar bien y tener opulencia porque ese es el objetivo de la vida del ser humano. Eso es a lo que llama hoy en día el ser humano ser alguien. Para la filosofía humana contemporánea, ser alguien es tener posición y tener bienes. Eso es ser alguien. Y el que no tiene nada y es un mísero, un pordiosero, entre comillas, ese no es nadie. Entonces, esa falsa teología, como es la que anuncia, promete, llena. Entonces, así fue la conclusión de ellos. Y esa amenaza no es nueva, eso hace rato está y se ha extendido. Y muchas otras amenazas hay. En la iglesia de Colosas en aquella época, habían amenazas también. Más adelante las vamos a ver en la carta, más adelante el apóstol las detalla algunas de ellas. En el capítulo 3 particularmente. Y aparte de eso, lo que estamos viendo aquí en este versículo 4 es a lo que llamamos en teología las virtudes teologales. Vamos a mirarlas, aquí están en este versículo. Y son fe, amor y esperanza. Ahí están nombradas todas tres por el apóstol. Habiendo oído de vuestra fe
en Cristo Jesús y el amor que tenéis a todos los santos. Verso 5, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. La fe de los colosenses, hermanos, no era solamente fe. Escucha estas palabras que acabo de decir. La fe de los colosenses no era solamente fe o simplemente fe. Esta semana escuché también una reflexión al respecto y quiero compartir aquí. Y ahorita que diga esto, sé que se le van a parar los vellos a más de uno. Y me encanta que se nos paren los vellos. Porque cuando nos paran los vellos nos sacudimos de muchas religiosidades baratas. Escuche esto. La fe simplemente no salva a nadie. La fe no salva a nadie. La fe simplemente no salva a nadie. Estar así. Pero no dice la Biblia que por fe somos salvos. Entonces, ¿cómo se pasa ese trago? Es una fe específica. Porque todos los hombres del planeta Tierra que han existido, existen, existirán, todos tienen fe. Y pregunta, ¿todos son salvos entonces? Respuesta, no. Entonces viene la segunda pregunta, entonces, ¿cuál fe? ¿Qué clase de fe? Y Pablo lo dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. ¿Entendió lo que quiero decir? No es cualquier fe. Ay, mi abuelita era una mujer de mucha fe y se murió rezándole a las ánimas. Si eso fue así y tu abuelita no se arrepintió, se fue para el infierno. Porque las ánimas no pueden salvar a nadie. Estoy dando un ejemplo. Y tenía mucha fe en las ánimas y las ánimas le ayudaban a mi abuelita. Hablaba con ellas. ¿Usted no escuchó eso de sus abuelos? Yo sí. Estoy dando un ejemplo de muchos más. Entonces, esa fe en las ánimas salvó a mi abuelita. De acuerdo a la Escritura, sabemos que no es así. ¿Me hago entender, verdad? Esta fe no se limita entonces, por lo tanto, a lo que uno cree. Esta fe no debe limitarse, ni se limita a lo que uno cree o quiere obedecer y se sujeta a él, sino que es una forma de vivir distinta. Porque esa es otra definición que podemos dar de qué es cristianismo. ¿Qué es cristianismo? Es una forma de vida diferente, que es guiada por la Escritura, por la palabra de Dios. Cristo es, por lo tanto, digámoslo así, es esa como esa esfera en la que se ejercita la verdadera fe. La verdadera fe es una unión vital que tenemos con Él. Recuerde que a comienzo de este año predicamos como en 5 domingos la doctrina de nuestra unión con Cristo. Y Cristo lo dijo. Por favor, lea Juan 15:5. ¿Qué dice? Alguien que lo lea, por favor. Juan 15:5. ¿Qué dice Juan 15:5? David. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. He allí la doctrina de nuestra unión con Cristo. Separados de Cristo, nadie puede hacer nada. Nada. Nada puede hacer. Para entender un poco ese versículo, es como una analogía que podríamos dar para ilustrarlo. Es como una planta, una matica de flores hermosa.
No sé qué flor le gusta a usted. La rosa, digámoslo así. Es muy bonita ver la flor. Muy bonita. Y cuando esa flor, que está al final del tallo, de un tallo, ahí está la flor, ¿verdad? Permanece unida al tronco que está en la tierra y se está alimentando, permanece viva. Y uno dice, está viva la matica. Por eso esa flor todos los días usted va y la ve hermosa. ¿Cierto que sí? Pero usted coge y corta ese tallo donde está esa flor. Cuando usted corta ese tallo donde está esa flor, ¿qué le pasó a ese tallo, a esa flor? Se muere. ¿Por qué? Porque ya no permanece, ya no está unida a ese tronco. Así es el ser humano. Así es el ser humano. Y por eso es que, para que entienda esta analogía, algunos permanecieron un tiempo y hoy no están. Y viven convencidos y creen que continúan porque en sus vidas particulares e individuales permanecen, según ellos, creyendo, leyendo y orando, pero en forma separada del tronco de la vida. Están muertos, ya se murieron y no se han dado cuenta. Porque el cristiano verdadero permanece unido. Y Dios lo guarda en su iglesia. Y en su iglesia guarda a todos sus hijos en Cristo Jesús, que es la vida, el tronco al cual todos aquí nosotros estamos aferrados. Todos. Y nos alimentamos de esa vid, de ese tronco. Él es el centro de todo, Jesucristo. Por eso Pablo no usa la forma común de creer, de creeréis. Pablo no dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y el amor que tenéis a todos los santos. Él no dice, él no se está dirigiendo a la fe que van a tener o a la que recibirán. Ya la tienen, ya la viven, ya la practican, ya forma parte de esa iglesia, forma parte de esa comunidad, de esos hermanos. La fe en Cristo es una forma de vivir, por eso esta iglesia permanecía unida, demostrando ese amor, esa unidad, que es a lo que nos invita la Escritura. Hay algo en común que nos une, se llama Cristo. Por eso podemos y debemos estar unidos. Quien no tiene a Cristo no es compatible con nosotros. No hay nada de afinidad entre aquel que no está unido a Cristo, no ha sido injertado a ese tronco, y quien ya ha sido injertado y está pegado a ese tronco. Por eso es que te cuesta a ti, te debe costar trabajo tener afinidad con personas impías. Ya lo hemos dicho. Alguien que se llame cristiano y le es más fácil tener afinidad con los impíos más que con sus hermanos en la iglesia, hay algo no sano en esa persona. Así no debe ser. Tú tienes que tener más afinidad por tus hermanos en la iglesia que por los impíos. ¿Por qué? Porque entre los impíos y un cristiano verdadero no hay nada en común. Si estamos hablando de tu familia de sangre, lo único en común que tendríamos o tenemos serán los genes de la sangre y de las células de nuestro cuerpo. Pero del resto no hay nada en común. Pero con mi hermano en la iglesia, ¿qué tenemos en común? Un mismo Padre, una misma fe, un mismo Salvador, un mismo Espíritu, un mismo bautismo, un mismo deseo de servir y de agradar, una misma manera e intención de amar, un mismo deseo de obedecer, un mismo final vamos a tener. Y aquí seguiría la lista de lo que tenemos en común. ¿Usted podría crear una lista de esas con un impío? Absurdo. Así sea tu santa madrecita. Si es una impía, lo único que tenés en común es los genes de la sangre, no más. Del resto no hay nada en común.
Pero con mi hermano en la iglesia, aquí vivimos el verdadero amor. ¿Me hago entender? Por eso es que la fe, y aquí vamos a entender lo siguiente, esta frase, escuchen, y aquí entonces, mediten esto, es que puedo entonces entender que la fe, de acuerdo a esto, reitero, solamente actúa en el amor verdadero, solamente. ¿Aló? Como dicen por ahí. Lea esta tarde Gálatas 5:6. La fe solamente, grábese esta perla, actúa en el amor verdadero. Quien conoce a Dios, dice Juan, ama. Porque quien no ama, ¿qué dice Juan? Uy, se sabe en el versículo, qué alegría. Quien no ama, el tal no conoce a Dios, se está autoengañando. Yo soy cristiano, pastor, pero a mí me cuesta un trabajo amar a mis hermanos. Hermanito, usted todavía no conoce a Dios. No, quiero aclarar algo. No quiere decir que seamos iguales, no estamos hablando de eso. Voy a dar un ejemplo chistoso. A muchos de ustedes les gusta la yuca, a mí no. Y en eso nunca vamos a ser iguales. Estoy dando un ejemplo chistoso, pero es la verdad. No estamos hablando de eso, que lo que a ti te gusta a mí también. No estamos hablando de eso. A muchos de ustedes no les gusta el ciclismo y esa es mi pasión. A Elías le encanta el béisbol y a mí el ciclismo. Estoy dando un ejemplo. Nunca vamos a ser iguales en eso. ¿Sí me hago entender? Y así podríamos dar muchos más ejemplos, pero no nos estamos refiriendo a esa unidad. No nos estamos refiriendo a eso. ¿Me hice entender? La fe solamente actúa en el amor. Recuerden las palabras de Juan. Quien ama, conoce a Dios. Quien no ama, no conoce a Dios. Porque el amor de Cristo está en el corazón de aquel que verdaderamente ha sido lleno del Espíritu Santo, de aquel que ha tenido verdaderamente un nuevo nacimiento, porque el hombre antes de nacer de nuevo no ama a nadie. ¿Aló? El hombre natural, el hombre carnal, antes del momento de su nuevo nacimiento, no ama a nadie. ¿Quién es el amor del mundo? Que está lleno de, ustedes ya saben de qué, de prejuicios y de maldad y de egoísmo, de ambición. Ese es el amor del mundo. Pero el amor verdadero que nos enseña la Escritura, todo lo soporta, todo lo sufre, todo lo cree, etcétera. Ustedes ya conocen el pasaje. ¿Qué diferencia? Y ese amor es el que nos describe Pablo en su carta a los Corintios, en otro pasaje. Solamente lo produce Dios con el poder de su Santo Espíritu en aquel a quien Él decide darle un nuevo nacimiento. Y ese entonces empieza y conoce a Dios y puede amar. Y cuando empieza a amar y decide amar y ama, su fe crece. Porque Cristo está en él. Por eso es que estamos diciendo, la fe solamente actúa en el amor, porque Dios está en aquel que ama. La verdadera fe, la fe verdadera, es la que se ve principalmente, por lo tanto, en el amor. Y cuando estamos hablándolo a nivel de iglesia, es bien clara la palabra, la que nos debemos tener los unos por los otros. Por eso la exhortación en esta mañana es una vez más a este mandamiento, porque es que es un mandamiento.
No es una opción para ti, ni para mí, ni para nadie. ¿Cuál? El que yo ame a aquel que sí se entiende conmigo. Falso, eso no es un mandamiento bíblico. Primera de Juan 4:8. Verso 7. Amados, amémonos unos a otros. Juan nos está diciendo, cuando puedan, ámense unos a otros. Cuando quieran, ámense unos a otros. Cuando estén bien, ámense unos a otros. No, señor. Nada de eso. Solamente tenemos una opción. ¿Cuál? Amarnos. No tenemos otra opción. Ninguna otra. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama, ¿qué cosa? Nacido de... Uy, hermano. Cada uno de nosotros evalúese en esta semana. ¿Cómo está tu balance de amor por tus hermanos, de los unos por los otros? Porque aquí dice Juan, todo aquel que ama es nacido de Dios. Y conoce a Dios. Subraya ese versículo. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y el amor no está en él. Claro, si el amor no está en esa persona, ¿cómo carajos va a amar? Y perdón por esa palabra. Pero es que es castiza, nuestro. Alguien que no tiene a Dios en su corazón, alguien que no tiene el Espíritu Santo en su corazón, alguien que no tiene a Cristo en su corazón, ¿cómo le pides que tenga fe y que ame? ¿De dónde? ¿De dónde le va a salir eso si no está muerto? Está muerto. Corrijamos esa religiosidad que nos enseñaron, donde le decimos al impío que se acerca a nosotros, tenga fe, mi hijo, tenga fe. ¿Cuál fe si está muerto? ¿Qué es lo que hay que decirle a esa persona? Clámele al Señor misericordia y gracia para que le dé un nuevo nacimiento y te perdone y te llene de su espíritu y te llene de su amor. Eso es distinto, eso es lo que tenés que decirle, porque eso es lo que dice la Biblia. No le pidas peras al... Sí, dice el dicho. Y así anda mucho cristiano hoy engañado, diciéndole a alguien que dé de lo que no tiene. ¿Les gustó la palabra? Sí, que es nuestro lenguaje castizo. Sí. ¿De dónde carajo va a amar a alguien que no tiene amor? Yo doy de lo que yo tengo. Yo no doy lo que no tengo. Obvio, obvio. Y tenga fe. ¿Cuál fe? ¿De dónde le va a salir fe? Y Juan es claro. ¿Y por qué no tiene amor y no tiene fe? Hombre, la Biblia te está contestando porque no ha nacido de nuevo. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario primero nacer de nuevo. Antes, imposible. Imposible. ¿Y cómo se nace de nuevo? Por voluntad de Dios. Clamándole al Señor misericordia y quiera Él tener misericordia. Porque no depende del que corre ni del que quiere, sino de Dios. Amén. ¿Y eso quién lo dice? Dios se lo dijo a Moisés y Moisés enseñó eso desde el Antiguo Testamento. La fe y el amor, miren entonces cómo se relacionan. Hoy estamos aprendiendo eso. ¿Cuál es la perla que nos estamos llevando hasta ahorita? La fe solamente actúa en el verdadero amor de aquel que realmente ha nacido de nuevo, para llevarnos a una verdadera unidad, sin eso decir que vamos a ser iguales en todo, como el ejemplo que acabo de dar.
Una cosa son los gustos personales de mi estilo de vivir y otra cosa es otra cosa de lo que estamos hablando aquí en lo espiritual, de lo que la Escritura nos ordena. ¿Sí? ¿Me hago entender? De esta manera entonces se puede decir que el vínculo entre los creyentes no son meros sentimientos, porque esa es la definición del amor natural. ¿Qué es el amor? Es un sentimiento. Y eso es hermoso. Una filosofía muy hermosa del mundo. ¿Qué sentimiento mayor habrá que el amor? Dicen los filósofos por ahí. Pero es que el amor no es eso. O cosas espirituales. ¿Sí? Experiencias místicas. Salen del cuerpo y tocan el sol y regresan y sintieron y se sienten llenos de amor porque anduvieron volando por las nubes. Cuando se desdoblaron, están llenos de amor. No, eso no es amor. ¿Sí? Son experiencias místicas diabólicas. Hacer eso. Pero eso no es amor bíblico. Eso no es el amor que enseña la Escritura. Falso. El vínculo entre los creyentes es el amor que se refleja en hechos. ¿Y cuáles hechos, pastor? Hermano, estudiese Mateo 5. ¿Usted sabe qué habla Mateo 5? Los mandamientos que estableció Cristo. ¿Cuáles hechos? Tienes que ser un pacificador. ¿Por qué? Para que sea llamado hijo de Dios. Tienes que tener hambre y sed de justicia. Ustedes conocen el discurso del sermón del allí. Los frutos que debe dar un cristiano. Esa es la contracultura. Allá afuera hay una cultura del mundo, permeada por la filosofía del mundo. Y en el seno del reino de Dios, sus escogidos, sus hijos, la iglesia santa de Cristo, vivimos una contracultura permeada por los valores del reino. Helos aquí. Mire la diferencia. ¿Entendemos eso? La pregunta del millón: ¿conoces los valores del reino de Dios? Por eso es que Pablo enfatiza: habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor. Mire, esa iglesia de Colosas, según las palabras de Pablo, mire hoy en su Biblia, del amor que tienen a todos los santos. Y ellos no solamente se amaban entre ellos. Una de las características de estas iglesias del Nuevo Testamento que estudiamos aquí en el Nuevo Testamento es que se conocían, se apoyaban, oraban los unos por los otros, se ayudaban, recogían colectas y las mandaban a otras iglesias, a otros hermanos para que llevaran el Evangelio. Era impresionante lo que vivían. Era impresionante. La iglesia de Corinto conocía a la iglesia de Éfeso y se saludaban y se apoyaban por todos los santos. Qué bonito. Dios quiera que su iglesia sea así hoy también. La pregunta es si sí lo somos. A través de Cristo, toda bendición espiritual desciende a su iglesia. ¿Qué razón más poderosa hay para dar gracias? ¿Habrá otra razón más poderosa para amar? Estas virtudes teologales, así se llaman teología: fe, amor y esperanza. Fe, amor y esperanza, así se llaman. Las dos primeras, amor y fe, quiero ir concluyendo para que oremos. Las dos primeras, amor y fe. La tercera, la esperanza. Las dos primeras, amor y fe. Son una unidad en uno solo. Estas dos primeras son una unidad en uno solo. Y la tercera es el resultado final.
la esperanza. Solo aquel que tiene fe, porque está lleno, ha sido lleno del amor de Dios, guarda una esperanza. Tiene una esperanza. ¿Cuál es tu esperanza? ¿En quién está depositada tu esperanza? ¿Cuál es tu esperanza? Nuestra esperanza está depositada ¿en quién? En Cristo. ¿Y cuál es mi esperanza? Que ya tengo un lugar que Él preparó para mí, ¿verdad? Él lo dijo. Voy a prepararles morada. Y donde yo esté, estarán conmigo. Ahorita no pueden ir, voy a ir. Pero Él ya fue. Y ya está lista la morada. ¿Cuándo la preparó? Cuando murió en la cruz. Allí se consumió eso. Allí en ese momento. Y fue al lado del Padre. Y desde allí está. Y reina. Él reina. Él no va a reinar. Él no va a reinar. Cristo reina. Él ya inauguró el reino. El reino está aquí. Somos el reino de Dios. Por eso pensamos diferente. Por eso amamos diferente. Por eso nuestra cultura es contracultura comparada con la de afuera. Somos diferentes. Evidencias de que somos el reino de Dios. ¿Entendemos esto? ¿Y qué va a suceder, pastor? Vamos a ser glorificados. Estamos esperando el momento de la consumación final del reino que ya fue inaugurado, que fue traído por Cristo. Eso es lo que enseña la Biblia. Eso fue lo que enseñó el maestro. Vamos a orar versículos 3 y 4. No alcancé a profundizar bien el 5, pero aquí vamos. ¿Qué aprendimos hoy? La perla que nos llevamos. ¿Ya te la aprendiste? Dile a tu hermano si ya te la aprendiste. ¿Cuál es? La fe solamente tú. Y produce la esperanza. Para producir una verdadera esperanza. Antes, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, no teníamos ninguna esperanza, no teníamos fe verdadera. ¿A quién amábamos? Escasamente a nosotros mismos nos amábamos, el egocentrismo. Pero Dios nos dio un nuevo nacimiento, nos rescató porque estábamos muertos, nos dio vida, nos dio un nuevo corazón, una nueva mente. ¿Cierto que sí? Y ya las cosas son nuevas en nosotros. Nos hizo una nueva criatura. ¿Entendimos esto? Esa es la conclusión de lo que hemos dicho hoy. ¿Lo entendimos? Y esto lo extraímos del verso 3 y 4. Vamos a pedir al Señor que nos conceda vida y gracia para seguir escudriñando versículo por versículo hasta acá. Porque es una gran riqueza doctrinal que encontramos en cada uno de estos versículos. Oremos, hermanos. Inclina tu rostro y conforme Dios hoy te enseñó, te recordó y te corrigió, orémosle al Señor. Órale al Señor. Gracias, Señor, por estas palabras de Pablo, dada a la iglesia de Colosas, que también, Señor, se aplica a nuestras vidas hoy y como iglesia, Señor. Gracias porque hoy nos enseñas y nos llevas a un entendimiento mayor de estas virtudes teologales. La fe, el amor, la esperanza, Señor. Cómo relacionar la fe verdadera con el amor que produce el nuevo nacimiento que tú nos das, donde podemos, Señor, empezar a conocerte, porque eres un Dios infinito y nunca terminaremos de conocerte, Señor.
Gracias, amado Dios, por haberte fijado en nosotros, por habernos dado vida estando nosotros muertos y por haber derramado tu gracia sobre nuestras vidas. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús de Nazaret, nuestro Señor y Salvador, nuestro Rey, que esta palabra, Señor, quede grabada en nuestro corazón, para que produzca esos frutos al permanecer nosotros unidos al tronco, Señor, a la vid. Si estamos unidos al tronco, daremos fruto, Señor, porque eso produce una rama que está unida al tronco, produce fruto. Ayúdanos, Señor, a mostrar estos frutos para tu gloria, Señor. Que Cristo sea reflejado en nosotros, que nos amemos los unos a los otros, que vivamos esta fe verdadera en esa unidad que tenemos todos, Señor. Oramos, Señor, por todos nosotros, cada uno de nosotros. Enséñame a amar a mi hermano porque piensa diferente a mí, pero debo amarlo aún en medio de esas diferencias que tiene conmigo, Señor. Debo amar a mi hermano y a mi hermana, Señor. Esas diferencias no deben ser obstáculo para que yo lo ame, Señor. Derriba esas diferencias, esos argumentos necios que colocamos para no amarnos con el poder de tu palabra y con el poder de tu Espíritu, Señor. Destruye todo argumento necio que está impidiendo el amor de los unos por los otros, Señor. Y perdona nuestro pecado al haber puesto por encima de tu verdad y de este mandamiento nuestros necios argumentos, Señor. Te lo pedimos, mi Dios, por favor. Ten misericordia de nosotros. Ayúdanos a crecer cada día más en el entendimiento de tu verdad, de tus mandamientos, Señor, para ponerlos por obra, para agradarte a ti, Señor, para que Cristo sea glorificado en nuestras vidas y como iglesia, y los que están allá afuera vean a través de nuestros frutos, de nuestro modo de vida, a Cristo Jesús. Porque aquí el único que debe brillar es Cristo Jesús y la verdad de su palabra, Señor. Te lo pedimos, mi Dios, ayúdanos a ser verdaderos hijos tuyos, Señor, por ese nuevo nacimiento que tú has querido darnos a cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, ahora nos disponemos.